Soy Daniel Pernas de DPS Trading y en este vídeo vamos a analizar acciones del IBEX desde Iberdrola hasta Unicaja. 2 segundos para el disclaimer, ¡arrancamos! Vamos a empezar por Iberdrola. Recuerda que recientemente analizamos desde Acciona hasta Grifols. Te voy a dejar el vídeo en comentarios por si todavía no lo has visto. Suscríbete y activa las notificaciones para no perderte ninguno de estos contenidos. Ahora sí, vamos a empezar por el gráfico de Iberdrola, donde ya en el último vídeo comentamos que había alcanzado el objetivo propuesto, objetivo por este rectángulo roto al alza hacia niveles de 12,38. Ahora, una vez que te cumple el objetivo, de momento ha frenado las subidas en este nivel de 12,45. Esta sería la única zona de resistencia que tiene por el camino y como zona de soporte de cortísimo plazo yo vigilaría los 11,90. ¿Por qué? Porque si pierde este mínimo estaría activando una pequeña estructura de doble techo. Fíjate que este nivel es importante porque también por ahí esta zona era zona de antiguos máximos. Por tanto, nivel claro de corto plazo a vigilar en Iberdrola. Después ya tendría como soporte la media de 200 y ya más importante para largo plazo los 10,41 y niveles de 9,71. Nos vamos a la siguiente, Inditex, que se encuentra en clara tendencia alcista, realizando mínimos y máximos crecientes. La subida está siendo bastante escalonada y tendría como primera zona de soporte de corto plazo los 42,16. Mientras no pierda este nivel no habrá nada de qué preocuparse. Antes de llegar a esta zona tendría soporte en este hueco alcista y como única zona de resistencia tendríamos los 46,42. Nos vamos a ver la situación de Indra, donde aquí ya hace bastante tiempo que cumplimos los objetivos que habíamos propuestos por segundo impulso alcista y por hombro cabeza hombro invertido. A partir de ahí continuó con las subidas. Se encuentra en subida libre sin resistencias por el camino más allá del nivel de los 22,04. Como primera zona de soporte de cortísimo plazo tendríamos los 20,30, después este hueco alcista y la media de 200 que está en fase ascendente. Nos vamos a la siguiente, Colonial, que en el medio y largo plazo no se trata de una acción demasiado interesante y ahora en el corto plazo está teniendo un comportamiento lateral con zona de resistencia importante en el entorno de los 6,76. Antes de llegar a esta zona tendría zona de resistencia de corto plazo en el entorno de los 6,44. En cuanto a soportes, para corto plazo vigilaría los 6,01. En caso de perder este nivel estaría activando una estructura de doble techo. En caso de activarse habría que proyectar la figura y nos saldría un objetivo bajista hacia niveles de 5,57 aproximadamente. Eso en caso de perder los 6,01. Nos vamos a IAG, que continúa con el objetivo activado por este canal descendente roto al alza. El objetivo sería la zona de los 2,33. Ya hace tiempo que comentamos que este objetivo estaba pendiente. Veremos si finalmente va a cumplirlo. Y en cuanto a niveles tendríamos como primera zona de resistencia los 2,07, 2,08 y después ya niveles de 2,18. Primera zona de soporte los 1,96, zona de la media y después esta zona sombreada en el entorno de los 1,83. Nos vamos a Laboratorio Rovi, que se encuentra muy fuerte, muy alcista. Ya hace tiempo que venimos siendo positivos. La primera señal la dio aquí tras superar esta directriz, después apoyó perfectamente la media, activó y cumplió un segundo impulso alcista y por último superó máximos de la historia. A partir de ahí otro tramo de rebote. Por tanto, tendencia alcista clara. Tendría primera zona de soporte este entorno. Estamos hablando de niveles de 84,20, después zona de los 78,20 y la media de 200 que está en fase ascendente. Como única zona de resistencia tendríamos los 94,80 euros. Nos vamos a Logista. Vamos a ver aquí primero gráfico semanal para ver los niveles bastante claros. El primer nivel de soporte importante estaría en esta zona sombreada amarilla, entre los 24,28, 24,41. Después ya soporte también en los 21,20 y la media de 200 en semanal. Si nos vamos a gráfico diario, podemos ver un primer nivel de soporte de corto plazo en los 26,18 y después ya en la media de 200 diaria. Ahora sí, nos vamos ya a la siguiente, Mapfre, que se encuentra en tendencia alcista, prácticamente máximos de la historia. La única zona de resistencia estaría en este entorno de los 2,28, 2,29 y como primera zona de soporte de cortísimo plazo tendríamos los 2,17 y ya más importante esta zona de los 2,07, 2,08 y la media de 200 que está en fase ascendente. Rebajando el zoom también podemos ver soporte en esta directriz que viene uniendo mínimos y en esta zona sombreada amarilla que antes era resistencia, esta zona de antiguos máximos históricos, niveles de 2 euros.
Nos vamos a la siguiente, Meliá Hoteles, donde aquí ya se cumplió el objetivo que habíamos propuesto por segundo impulso alcista y ahora estamos cerca de resistencias. Aquí la tenemos, esta zona sombreada amarilla entre los 8.24, 8.40. Como primera zona de soporte tendríamos los 7.51 y después ya esta zona sombreada azul en el entorno de los 6.99. La media de 200 está en fase ascendente y también supone una zona interesante de soporte. Nos vamos a la siguiente, Merlin, donde en este caso todavía está pendiente el objetivo que habíamos propuesto por segundo impulso alcista. El objetivo sería llegar a la zona de los 11,60 aproximadamente. De momento ha frenado las subidas en el entorno de los 11,27 y ya estaría pendiente del soporte de los 10,41. Este ya es un primer nivel de soporte importante porque en caso de perderlo estaría activando una estructura de doble techo. Por tanto, objetivo activado por segundo impulso alcista, precaución si pierde niveles de 10,41. Después también soporte la media de 200 y en 8,72. Nos vamos a Naturgy, que ha tenido muy buena recuperación desde los 19,13 a niveles de 25,18. Ahora lo que podíamos ir haciendo sería medir toda esta subida como un posible primer impulso. Veremos si en algún momento corrige a una zona Fibonacci. Ahora mismo el 61,8 pasaría por la zona de los 21,50. Antes de llegar al 61,8 tendría como una posible zona de soporte la zona de la media, que prácticamente coincidiría también con esta antigua zona de resistencia. Como positivo es que ya hemos superado el 61,8% de toda esta gran caída. Nos vamos ya a la siguiente, Redeia, donde aquí habíamos avisado de mejoría técnica tras la activación de este rectángulo amarillo roto al alza. El objetivo se ha cumplido y de momento la tendencia es alcista, realizando mínimos y máximos crecientes con un primer soporte claro en esta zona de los 16,13. Como zona de resistencia tendríamos los 17,31. Nos vamos a Repsol, vamos a ver primero gráfico semanal porque está menos sucio. Aquí lo tenemos con la media de 200 sesiones en semanal en fase ascendente y realizando mínimos y máximos crecientes. El primer soporte importante de largo plazo estaría en los 12,80. Si nos vamos a gráfico diario, tendría una primera zona de soporte en la media de 200 diaria y también en niveles de 14,31. También tendría soporte en este antiguo hueco alcista. Como primera zona de resistencia importante tendríamos esta zona sombreada azul en el entorno de los 15,35. Nos vamos a SACIR, donde aquí se había cumplido el objetivo por canal ascendente que habíamos propuesto y una vez que te cumple el objetivo decíamos que tenía una zona de resistencia importante en esta zona sombreada azul, en el entorno de los 3,80. De momento no ha podido con ella, desde ahí ha retrocedido el precio y antes de llegar a esta zona también podría ahora mismo encontrar resistencia en este hueco que te dejó recientemente. Por el lado de soportes vigilaría en primera instancia los 3,34 y después ya esta zona sombreada amarilla y la media de 200. Estamos hablando ahora mismo de niveles entre los 3,22, 3,26. Nos vamos a Banco Santander, que se encuentra en tendencia alcista, realizando mínimos y máximos crecientes, aunque el precio es ya un poquito alejado de la media. Tendría primera zona de soporte los 4,50, después niveles de 4,26 y la propia media de 200. Primera zona de resistencia los 4,88 y niveles de 4,93. Un poquito más arriba, resistencia importante, aquí la tenemos, entre los 5,05, 5,09. Nos vamos a Solaria, donde aquí habíamos avisado de un posible rebote tras la activación de este pequeño hombro-cabeza-hombro invertido. A partir de ahí rebote hacia la zona de la media y como siempre la media es una zona de resistencia importante. De momento no ha podido con ella. También hay resistencia esta antigua zona de soporte en los 12,49 y también hay resistencia niveles Fibonacci de esta última gran caída. Por tanto, bastantes obstáculos por el camino. Sería importante para ver una continuidad del rebote que la media, en vez de estar en fase descendente, fuese capaz de girarse al alza y empezase a funcionar de soporte. Nos vamos a la siguiente, Telefónica, donde aquí tras la superación de los 3,95 decíamos que tenía el camino abierto para ir a testear esta antigua zona de máximos y ahora veremos si es capaz de confirmar la superación de esta zona porque tendría el camino más despejado. En cuanto a soportes tenemos aquí una zona entre los 4,07 y 4,12. Después soporte en la media de 200 en los 3,85 y la directriz que viene uniendo mínimos. Nos vamos a Unicaja, que ha tenido un impulso bastante fuerte desde los 0,79 a niveles de 1,36. Ahora parece que está corrigiendo un poquito desde este nivel y todo esto lo podríamos medir como un posible primer impulso. Habrá que estar pendiente de si corrige a zonas Fibonacci. El primer nivel de soporte importante lo tendríamos en esta zona sombreada amarilla en los 1,14, después en la media de 200 y el 61,8 pasaría ahora mismo por niveles de 1 euro. Ahora, después de toda esta fuerte subida, ya ha llegado una zona de resistencia importante. Esta zona de antiguo
objetivos máximos entre los 1.36 y 1.38. Suscríbete al canal si te ha gustado toda esta información y no te olvides de activar la campana para no perderte ningún vídeo. Un saludo, mucha precaución y buenas inversiones.